Si mañana tú no pudieras estar, ¿quién toma el timón en tu empresa familiar? Y aún más importante, ¿quién lo decide y con qué reglas? Una sucesión no suele fallar el día en que se nombra a alguien. Suele fallar años antes, cuando se decide no hablar del tema. Y sabemos por la experiencia que cuando en una empresa familiar, en alguna de sus generaciones fracasa la sucesión, en esa generación es muy probable que desaparezca esa empresa familiar. He visto demasiadas veces situaciones en las que un día hay un susto, o llega una retirada imprevista, o simplemente el predecesor se cansa, pero no lo dice. Por esto, hoy quiero hablarte de cómo preparar bien la sucesión. No desde la teoría ideal, sino desde los problemas reales que viven las familias empresarias y, sobre todo, desde las soluciones que funcionan. Porque cuando una sucesión sale bien, el beneficio es enorme. La empresa no solo continúa, se fortalece. Y la familia deja de vivir con el miedo al futuro para pasar a vivir con tranquilidad y propósito compartido. La sucesión bien hecha es una manera de transformar una etapa de riesgo en un legado vivo. En mi experiencia, un proceso sucesorio sólido se apoya en 5 pilares que te iré desarrollando en los próximos vídeos. Por ello, si estás pasando por una fase sucesoria, te animo a que te suscribas al canal. La estructura de los vídeos será muy práctica y en cada uno de ellos te mostraré, por una parte, un error frecuente, que se repite una y otra vez, y por otra, una solución contrastada, aplicada a casos reales. Hoy empezamos por el primer pilar: ausencia de acuerdos familiares previos sobre política sucesoria. El problema más frecuente, cuando llegue el momento, ya veremos. Este es con diferencia el error más habitual. Muchas familias evitan hablar de sucesión por miedo, por incomodidad o por dudas internas. Frases típicas: aún es pronto, esto se resolverá en su día, hablar de esto puede generar conflictos, pero la realidad es justo la contraria. No hablar de sucesión es lo que genera conflictos, los aplaza e incluso los empeora. Porque cuando no hay acuerdos previos, no se sabe quién puede ser sucesor, en qué condiciones, quién decide y cómo se decide dicha sucesión. Y cuando llega el momento, por edad, por una urgencia, por una enfermedad grave, si el poder queda vacío, la familia entra en una dinámica peligrosa. Lucha de intereses, interpretaciones, bandos y decisiones reactivas. No porque la familia sea mala o incapaz, sino porque el sistema no estaba preparado. La realidad es que cuando no hay reglas, la empresa deja de ser un proyecto común y pasa a convertirse en un campo de tensión. Se empieza a discutir el quién, por qué tú y no yo, por qué tu hijo y no el mío, quién tiene más derechos, etc. Y cuando eso ocurre, se deteriora algo muy difícil de reconstruir: la confianza. Y sin confianza la continuidad se rompe, a veces de golpe, a veces poco a poco, en silencio, hasta que un día la empresa ya no es viable. Pero el beneficio de hacerlo bien también es muy claro. Cuando existen acuerdos previos, la familia gana algo que vale oro: paz. Paz para el predecesor, que sabe que no deja una bomba activada. Paz para la siguiente generación, que ya no compite en un terreno ambiguo, sino que crece con criterios claros, y paz para la empresa, que no queda secuestrada por el conflicto familiar. Si ahora mismo estás pensando: esto nos puede pasar a nosotros, o en mi familia este tema está pendiente, puedo ayudarte. Y te lo digo así de directo, porque muchas familias no se dan cuenta de una cosa: la sucesión no se improvisa sin pagar un precio. El precio puede ser una fractura familiar o incluso, y mucho peor, ver cómo se apaga en pocos años lo que costó décadas construir. Trabajo con familias empresarias para diseñar políticas sucesorias claras y, sobre todo, pactadas, para que cuando llegue el momento no se improvise, para que la sucesión no sea traumática, sino un proceso ordenado que proteja lo más importante: la empresa y la relación entre los miembros familiares. Si quieres, escríbeme o revisa el enlace en la descripción. Te explico cómo podemos trabajar tu caso. Pero sigamos. Ante los problemas similares y muy frecuentes en los procesos sucesorios, como los relatados, ¿cuál es la solución más exitosa que de manera reiterada he visto que funciona? Reglas claras antes de decidir nombres. La sucesión debe de apoyarse en políticas sucesorias claras y pactadas.
Y esto significa definir antes y por escrito quién puede optar a ser sucesor, qué requisitos debe de cumplir, formación, experiencia, desempeño, quién evalúa la idoneidad, cómo se decide, qué ocurre si hay varios candidatos, qué pasa si nadie cumple el perfil. Y aquí, en estos casos, hay un punto importante. El objetivo no es decidir hoy el nombre. El objetivo es blindar el proceso. Porque cuando las reglas están claras, se reduce el conflicto, se profesionaliza la decisión, se protege a la empresa, también a la familia. Porque el dolor, cuando no hay reglas, suele ser este. Convierte la sucesión en un pleito emocional. Y lo emocional, cuando manda, arrastra decisiones empresariales pésimas, salidas precipitadas, ventas forzadas, fuga de talento, pérdida de clientes y al final suele ser el mismo. La continuidad de esa familia empresaria se rompe. En cambio, el beneficio de blindar el proceso es que todo el mundo sabe a qué atenerse. La siguiente generación entiende que no hereda un sillón, sino una responsabilidad. Y el predecesor puede hacer algo muy humano y difícil, soltar con dignidad, sin miedo y sin culpa, porque el sistema sostiene la transición. Dicho de forma simple, si no defines las reglas cuando hay calma, las reglas las define la urgencia. Y eso siempre sale caro. Por tanto, si tuviera que resumir este primer pilar en una frase, sería: tengan acuerdos familiares previos sobre políticas sucesorias. No es un detalle, es el paso previo, la base que sostiene la deseada continuidad. Solo me queda recordarte que si quieres que tu familia empresaria tenga un proceso sucesorio sólido, claro y sin improvisación, puedo ayudarte a diseñar las políticas sucesorias, el sistema de evaluación y el papel de los órganos de gobierno para que el proceso sucesorio sea ordenado y justo. Porque cuando una sucesión se hace bien, el mayor beneficio no es que solo la empresa siga, es que la familia deja de convivir con un tema tabú que pesa y empieza a vivir con un rumbo compartido. Se gana estabilidad, se gana unidad y se gana la posibilidad de que la próxima generación no solo herede, sino que esté preparada para merecer y sostener el legado. Recordad que la sucesión no empieza cuando alguien se va, empieza cuando la familia se atreve a poner reglas. Nos vemos en el siguiente vídeo, no os lo perdáis. Abajo en la descripción tenéis la posibilidad de poneros en contacto conmigo.